José Alejandro, ¿cuál fue el acompañamiento que hizo la CUT a todo el proceso de negociación con el magisterio? La Central Unitaria de Trabajadores asumió tanto la negociación colectiva del magisterio colombiano con el gobierno como el paro nacional dentro del marco de su responsabilidad de hacer de las actividades de sus organizaciones afiliadas un compromiso directo, institucional, en procura del éxito, en este caso, la negociación de FECODE. Es decir, que la Central Unitaria no actuó en un papel meramente solidario de mensajes, sino que fue protagonista y plenamente comprometida con la negociación y con el paro. ¿Cuál es el balance o cuál es la visión que tiene la CUT de este acuerdo? Hay que establecerlo en tres aspectos fundamentales. Primero, la negociación y el paro se desarrollaron dentro del marco estrictamente legal, por cuanto que estuvieron sujetos a los derechos derivados de la aplicación de los convenios internacionales de la OIT y de la legislación laboral interna. Por eso los mensajes subliminales del gobierno respecto a la presunta decisión de ilegalizar el paro no hicieron ningún tipo de influencia negativa ni en los negociadores, ni en la institucionalidad de FECODE y tampoco en la mesa de trabajo. El segundo aspecto es el referido a la negociación en sí misma. Se debe destacar como elemento fundamental para el éxito que se logró la unidad plena de la Dirección Nacional de FECODE, me refiero a su comité ejecutivo, y la unidad plena del Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores en torno a la negociación y en perspectiva a ganar las cuestiones más relevantes planteadas en el pliego de peticiones. Eso se refleja claramente en el paro nacional efectuado de forma contundente, de forma ejemplarizante y de forma renovadora en cuanto tiene que ver con las marchas sociales y las movilizaciones en materia de huelga en Colombia. En este sentido, el magisterio colombiano reverdece sus laureles en cuanto a que siempre en la historia de las movilizaciones sociales en Colombia ha sido la del magisterio una de las más destacadas. Por tanto, fue definitivo el trabajo de las bases del magisterio. El éxito en la negociación se debe a las bases del magisterio dirigidas inteligentemente por su comité ejecutivo, por su comité de negociación y con el acompañamiento de la Central Unitaria de Trabajadores. El tercer aspecto es el resultado de la negociación. En este sentido, lo normal en todo proceso de negociación, llámese de carácter sindical, llámese de carácter político o de cualquier otra índole con otras organizaciones sociales, es claro que el 100% de logro en cuanto a las peticiones es una utopía. Lo que es relevante es que aquí la mayoría de las consignas planteadas en el pliego de peticiones del magisterio se lograron, y creo yo las fundamentales. Por lo mismo se debe tener en cuenta que, por ejemplo, para citar solo un aspecto, el haber logrado modificar el plan de desarrollo planteado por el presidente Santos y presentado al Congreso de la República, con el anuncio de que era inmodificable
por razón de las exigencias y condiciones de la OSD, fue una derrota política que el magisterio imprimió al gobierno nacional, por cuanto que tuvo que modificarlo para incluir el artículo que facilita la concurrencia para el pago de las deudas pendientes al magisterio colombiano, pero además el otro aspecto que se constituyó en una derrota política para el gobierno y que se expresó a través de las declaraciones de la ministra de Educación cuando manifestó que no estaba dispuesta a modificar los sistemas de evaluación de los profesores. Finalmente se impuso el criterio y la propuesta de FECODE en cuanto a que derrotó la política fiscalista para calificar a los profesores y por esa vía evitar mayores costos en la educación desde el punto de vista monetario. Esa concepción neoliberal hizo mucho daño y es precisamente la causante de la situación de dificultad económica de los profesores en lo que concierne a sus salarios y prestaciones sociales por el cuello de botella que existía de carácter fiscal para poder promocionar a quienes tenían las condiciones de carácter pedagógico, de carácter profesional, los títulos y en fin que eran legados para los ascensos. En este caso se impone un nuevo modelo de calificación que está muy ligado al mejoramiento de la pedagogía y de la calidad al margen de los asuntos fiscalistas. Es decir, aquí hay una derrota política al gobierno. No ha habido la comprensión necesaria porque los medios de comunicación, mediante una ofensiva mediática aliada al gobierno, siempre reivindicaron fue la consigna del Ministerio de Educación en el sentido de que se pretendió hacerle saber a la opinión pública que el magisterio se negaba a la evaluación, lo cual nunca ocurrió, nunca se mencionó. Por el contrario, en la mesa de negociación siempre se mantuvo la consigna de que se mantuviera la prevalencia de la evaluación siempre y cuando ésta estuviera ligada a unos criterios de orden pedagógico en perspectiva al mejoramiento de la calidad de la educación, y eso fue lo que finalmente resultó en los acuerdos finales. Y el aspecto final relativo a la unidad en el magisterio respecto a las conclusiones de la negociación. FECODE, como la Central Unitaria de Trabajadores, es una organización pluralista, democrática, diversa en su concepción ideológica respecto a los trabajadores de la educación individualmente considerados, y esa es una fortaleza que debe prevalecer en la institucionalidad no solo de FECODE, sino de cualquier organización sindical, como prevalece al interior de la Central Unitaria de Trabajadores. Este hecho obviamente genera puntos de vista diversos, diferentes, en cuanto tiene que ver con el trabajo institucional del magisterio, y con mayor razón cuando se trata de una negociación colectiva como la que acabamos de vivir, y por esa circunstancia es normal, absolutamente normal, que alguien, bien sea en lo colectivo o en lo individual, considere que ha podido ser insuficiente el resultado, y ello no significa que se ha perdido la democracia interna y surge la confrontación. Por el contrario, es la evidencia clara del espíritu democrático interno de la institución,
y por tanto si se dieron algunas voces de inconformidad y de rechazo al levantamiento del paro y a los resultados de la negociación, pues son de la naturaleza de una institución democrática en lo político, en la concepción ideológica y en el pensamiento respecto a lo que debe ser la política educativa, y eso lo único que hace es fortalecer la institucionalidad. Eso mismo ocurre en la CUT cuando se dan las juntas nacionales, cuando se dan los congresos, y es precisamente una de las razones fundamentales por lo cual las organizaciones son fuertes, eficaces y solidarias, como en este caso se vio dentro del movimiento de negociación y paro del magisterio colombiano. La CUT entonces da un parte de a los trabajadores y al país en general un parte de victoria en cuanto a la unidad y la movilización social. La CUT registra la negociación de los educadores colombianos y el paro nacional como un éxito contundente, indiscutible, y no se puede medir por algunos elementos que en el pliego de peticiones iban y no se lograron. Eso es parte de la naturaleza de cualquier negociación en cualquier ámbito, pero en esencia el proceso hay que reivindicarlo como exitoso porque unificó el 100% de la Dirección Nacional del Magisterio, unificó a la CUT en torno a el deber de respaldar integral y comprometidamente a su organización afiliada, en este caso FECODE. La movilización de los trabajadores de la educación fue ejemplarizante y contundente. La derrota política que sufrió la OSD al modificarse el plan de desarrollo y la derrota política que sufrió el gobierno contra la política fiscalista en materia de evaluación de los trabajadores del magisterio son elementos apenas necesarios como para establecer que la negociación fue un éxito.